vamos a comenzar a grabar. Dios le bendiga, hermano Roberto, tome el tiempo. Pues gracias, Pastor Miguel. Y Dios les bendiga. Cuánto quisiera estar ahí en Bolivia más cerca. Lo que más nos ha costado en esta pandemia es lo que nos enseñaron llegando aquí a México hace 34 años. Y eso es los saludos cariñosos entre hermanos y hermanas. Pero aquí vamos a aprovechar el tiempo. Padre, te pido, Señor, que parte de la gracia de Dios que me has dado, Señor, que puedo impartirlo, compartirlo, que este seminario, Señor, sea no solamente para informar, Señor, sino para animar, para inspirar, Padre Dios, a tus hijos que están haciendo la obra, Señor. Les bendigo como iglesia, Señor. Les bendigo, Señor, con entendimiento de tu voluntad, con sabiduría. Les bendigo, Señor, con protección, Señor. Les bendigo, Padre Dios, con los recursos, tanto espirituales como materiales, Señor, para cumplir, Señor, tu mandato, Señor. De primero alzar nuestros ojos y mirar a los campos y también, Señor, enviar, Señor, y predicar tu palabra. Gracias te damos, Señor, por este enorme privilegio. Amén. Pues vamos a Mateo 28. Quiero intercalar testimonios de lo que el Señor está haciendo en México, de lo que ha hecho en nuestra vida, pero junto con la palabra. Sabemos que Mateo 28 lo llaman la Gran Comisión, 28:16. Solamente por tiempo no voy a la Gran Comisión o el corazón de Dios se encuentra desde el llamado de Abraham. Ustedes conocen ahí cuando Dios llamó a ese hombre de la idolatría, de dejar familia y tierra. Y no creo que era diferente en aquel entonces. Si algo era más difícil, dejar tu pueblo, dejar tu cultura, dejar tu familia. Pero el propósito que Dios llamó a Abraham y de bendecirle era para que fueran benditas en él todas las naciones o todas las familias de la tierra. La Gran Comisión, en mi punto, no es una idea nueva después de la muerte y resurrección del Señor. Famoso Isaías, el texto de Isaías, ¿quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Pero vamos a empezar aquí en Mateo 28. ¿Alguien quiere leer 28, 16 a 20? Voy a leerlo, pastor. Por favor, Daniel. Dice así la palabra de Dios. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se les acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahí parece, no sé si Mateo lo agregó el amén para terminar su libro. Jesús, dando la Gran Comisión, dijo amén. 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 Pero ahí está. El texto está tan lleno que digo, ¿dónde entro? Primero diría eso, que la Gran Comisión, algunos han dicho que la iglesia lo toma como la gran omisión y se enfocan más adentro en los programas de la iglesia. Sé que ustedes no. Por eso hacen lo que hacen, es una manera de echar leña en el fuego de lo que es el propósito de la iglesia.
Pero la gran comisión está en Marcos, una versión más breve. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, ya lo saben. El evangelio, la gran comisión está en Lucas, que es de evangelio, y el arrepentimiento sea predicado entre todas las naciones. Cuando Jesús estaba hablando con los dos discípulos a Emeas, en Juan, Jesucristo allí antes de morir dijo, como el Padre me ha enviado a mí, si se acuerdan, yo les envío a ustedes. En el Evangelio en el libro de Hechos tenemos el que es famosísimo, que recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en todo Judea, Samaria y hasta Bolivia. Y para México tomen a las partes altas de Bolivia como el último de la tierra. A lo mejor los bolivianos toman de llegar a México como el último de la tierra. Pero aquí en Mateo me encanta. Están los 11 discípulos, no en el Monte de los Olivos, no en Jerusalén, pero en Galilea. El evangelio, el ministerio de Jesús en Mateo empieza en Galilea. Galilea de las naciones. Mateo toma Isaías capítulo 9, la profecía que los que estaban en tinieblas y sombra de muerte han visto una gran luz, tierra de Zabulón, de Neftalí, por Galilea, por el lado del mar, Galilea de las naciones, y termina. Definitivamente Mateo es el evangelio. Algunos dicen que fue escrito para los judíos. Está difícil para mí de verlo. Y cuando vieron a Jesús resucitado, dice, le adoraron. También el evangelio de Mateo empieza con personajes no judíos adorando a Jesucristo. ¿Se acuerdan quiénes? Emprendieron un viaje largo. Y cuando el rey les preguntó por qué han venido, dijo, pues hemos escuchado que ha nacido el rey de los judíos y hemos venido a adorarle. Y dicho y hecho, como decimos aquí, llegaron a la casa y al ver el niño Jesús ahí en la casa, dice, abrieron sus regalos, se postraron y lo adoraron. El evangelio de Mateo empieza en Galilea, termina en Galilea, empieza que las personas están adorándole, que es importante para las misiones y la gran comisión. Es importantísimo, porque tenemos que saber quién es Jesucristo. Él es nuestro mensaje. Amén. No proclamamos una iglesia, unos bonitos coros, proclamamos a Jesucristo. Entonces le adoraron. Pero es interesante que el evangelio de Mateo empieza con esos magos del oriente que llegan y lo adoran y no eran judíos. En medio del evangelio, ahí en el barco, los discípulos por fin reconocen quién es él y dice que llegaron ahí y lo adoraron. Y termina el evangelio en la gran comisión. Cuando le vieron, le adoraron. Pero Mateo, con mucha prudencia, porque eran sus amigos, sus colegas, dice, pero algunos dudaban. Pero él no dice cuáles fueron los que adoraron y cuáles fueron los que dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y el versículo 19, por tanto, basado en el hecho de que Jesucristo es rey, un tema también principal en el evangelio. Él es rey Mesías y cuando dice toda autoridad me es dada, es lo que casi grandes secciones del evangelio, empezando con el Sermón del Monte, está mostrando que Jesucristo tiene toda autoridad. Tiene más autoridad que Moisés, tiene autoridad sobre demonios, tiene autoridad hasta sobre suegras que están enfermas. Tiene autoridad sobre la naturaleza, tiene autoridad sobre los alimentos. Vemos historia tras historia
que muestra versículo 18. Mi punto aquí es todo lo que está en la Gran Comisión condensado es el Evangelio. Si lo ves las 27 capítulos anteriores, lo verán. Y basado en el hecho que yo tengo toda autoridad, ahora en lo clásico es id, o en español de las Américas, como dicen en España, vayan. Aquí les voy a decir algo del cual estoy seguro y no me tome como hereje. En el original aquí es habiendo ido. A lo mejor lo han leído en un comentario bíblico o algo. Hay muy pocas traducciones, yo creo que por no romper con algo que ha llegado a ser sagrado, el id, y hacer discípulos. Pero en griego hay un solo imperativo y eso es donde voy a partir con unos testimonios. Y el único imperativo, el único mandamiento es hagan discípulos. El id es habiendo ido, decimos que es un gerundio, es un participio progresivo en tiempo pasado. Habiendo ido, hagan discípulos y luego 2 gerundios más, bautizándoles y enseñándoles. Eso apoya el mandamiento de hacer discípulos. Vemos que igual que al llamado de Abraham, hagan discípulos es a todas las naciones. Y no sé, Pastor Miguel, pero no estoy dándole muy superficial. Espero que estoy bien en mi auditorio, pero a todas las naciones es... algunos quizás en misiones han escuchado panta ta etne. Panta ta etne son palabras en griego que quieren decir todos los grupos étnicos. No son solamente las 226 naciones que están en Naciones Unidas, son los 17,000 y picos grupos étnicos distintos. No sé tanto de Bolivia, pero yo sé que hay diferentes grupos muy diferentes dentro de la nación boliviana que se distinguen por comida, cultura, modos, maneras. Y lo importante en el Evangelio, si uno es de un grupo, nosotros somos para cruzar todas las barreras para llegar a los que son de otro. No esperamos que ellos cambien para llegar a nosotros o hacerse como nosotros. Bien dice que Dios Padre solamente tuvo un hijo unigénito y su único hijo lo mandó como misionero. Lo mandó a un campo muy difícil, este planeta Tierra. Yo, en estos versículos, mi testimonio es como muchos testimonios que conocen ustedes. Yo era rebelde, tremendo sin causa. A pesar de tener una madre cristiana, la única cristiana en la familia, aparte de mis abuelos maternos, ella fue de cuna cristiana. Yo, 16, 17 años, me rebeló y empecé como dicen, con lo básico, con la marihuana, con el alcohol. Y a los 24 años, yo estaba ya vendiendo drogas en Estados Unidos. Yo no era narcotraficante, yo quería ser narcotraficante. Pero cuando cayó una redada ahí en mi ciudad, pues obviamente los que estaban arriba de mí, pues no cayeron, pero yo caí y el juez hizo ejemplo de mi vida. Tenía 23 años y me sentenció a 9 años en reclusorio federal. Y yo hasta chillaba y decía, pero yo no hice nada violento, yo no tenía pistola, yo no maté a nadie, pero yo tenía cantidades de droga, tenían pruebas de lo que tenía un año de loco vendiendo droga en cantidad, y el juez quería hacer ejemplo de este joven blanco, según de buena familia y posibilidades, y me sentenció a 9 años de cárcel. Duré 3 años en la cárcel, loco,
con ciertos miedos, pero aprendiendo cómo sobrevivir. Y después de 3 años me metieron en una celda por un castigo, y en la celda había un Nuevo Testamento, y claro que tenía el apoyo de las oraciones de mi mamá, que me escribía cada semana y hasta arrancaba capítulos y libritos y los metía en el sobre de cosas cristianas. Entonces no es que no tenía nadie que me predicara, pero solito en la celda doblé mis rodillas, entregué mi vida a Jesucristo, y 6 meses, 7 meses después de hacerme cristiano, estaba siendo yo discipulado por los otros presos y por los que venían de afuera. Bendito sea los que sienten llamado de ir a los reclusorios. Sé que hay mucha manipulación, mucha tranza, mucho engaño, pero cuando Dios salva a uno, Dios salva. Entonces, yo soy uno de ellos, y también en la iglesia tenemos uno u otro que ya están sirviendo tiempo completo, que igual que yo fueron rescatados del reclusorio. Y un hombre venía, un afroamericano, venía un domingo en la noche, y yo siempre pasaba al altar, aunque el llamado era de nacer de nuevo, pero nos gustaba, y ese hombre me abrazó y me hizo oración y me citó estas palabras de Mateo. Y me dijo: tú llevarías este evangelio y predicarás en un idioma que el día de hoy tú no conoces. Yo no entendí nada. Y había otro preso que cuando decían: ya pasa lista, todos a su dormitorio, es rápido. El otro hermano que era hijo de pastor pentecostal, creo, pero igual de yo, rebelde, pero él lo respetamos porque sí sabía la Biblia y nosotros no tanto. Y él decía: creo que era como una profecía, una promesa de Dios, que tú vas a predicar el evangelio en otro idioma. Lo dejé. Y en el mes después de eso, a un beneficio, una apelación de sentencia que había hecho un abogado del estado, que son abogados chafas, pero como el mismo abogado, cuando el juez me dio 9 años sin fianza, se le hizo muy duro, porque no tenía pistola, no había violencia, y tenía cantidades de marihuana y cosas que ya están legales en Estados Unidos. Y lo creía que era duro, y metió un papel jurídico, y después de casi 4 años, pero ya que estoy convertido, la apelación viene y redujeron mi sentencia de 9 años a 3. Me llaman a la administración y dice, el administrador dice muy bruscamente: ay, Robert, no sé cómo lo hace, pero ya redujeron su sentencia de 9 a 3 años, y ya como lleva 4 años aquí con nosotros, tenemos que soltarle. Nada más le llamamos para ver dónde mandamos sus pertenencias, y me daban un boleto de autobús al pueblo o la ciudad donde yo quería, cosa que en México no dan. Y también en Estados Unidos te dan $50 por cada año que estás en el reclusorio. Entonces también querían preparar para darme el dinero. 5 días después estaba sin ropa, porque quitaron mi ropa de la cárcel y esperaban que ya me trajeron la ropa. Estoy ahí con mis calzones. Hay mujeres presentes, no estoy siendo grosero. Y el único que yo tenía era un librito que se llama Aposento Alto. Y en el Aposento Alto es una devocional cada día. Y para el 2 de diciembre de 1982, nerviosísimo, estoy saliendo después de 4 años ya convertido, abro el aposento alto y tiene Mateo 28, 16 a 20. Casi lo mismo que el predicador afroamericano me habían dicho 1 o 2 meses antes. Y yo dije, pues eso es el llamado de mi vida. Dios, no tengo otra cosa que hacer con mi vida. Obviamente había un tiempo de preparación, como debería de haber para los jóvenes y los pastores de misiones. No entendí las cosas, llegué a la iglesia de mi mamá, una iglesia bautista, pero una iglesia muy evangelística, con muchos ministerios,
muy dinámico, la iglesia de mi mamá. Y después de unos 15 días, mi mamá consigue cita con el pastor principal y voy a su oficina y yo le dije todo lo que les estoy diciendo. Le digo, Dios me ha llamado a ser misionero. Y él dijo, qué bueno. Yo esperaba que ya me mandaba, que ya me dijera, vete a Nigeria o vete acá. Y él me dijo, está bien, el domingo que entra, vaya y reporte con tal hermana para la escuela dominical. Y por 1 año y medio estaba yo asistente de la señorita que era maestra de los niños de 5 y 6 años. Pastor muy sabio. Muy sabio. Voy a volver al texto en Mateo en un momento. Pero mira a Hechos capítulo 13. La iglesia tiene la responsabilidad. Qué bueno que están con el programa de la Alianza de Discípulos Globales, porque tenemos que dar la visión. Yo sé que en mi caso era esos momentos que yo los llamo, por falta de otra palabra más bíblico, proféticos. El momento que el hombre me abraza y me dice que voy a predicar en otro idioma el evangelio y dar testimonio. Y el momento que estoy ahí sentado, listo de salir del reclusorio federal y recibo la palabra en mi librito devocional de Mateo 28. Yo digo, era como confirmación, pero mira Hechos 13. ¿Alguien que quiere leer 13? Y 13, 1 a 4. Yo lo leo, pastor. Dice, Daniel es ¿quién? Alfredo, ok, otro lector. ya, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Hay mucho en eso, pero la pregunta, porque estaba hablando de lo que mi pastor me hizo, que ya está en la gloria ese pastor de la iglesia bautista, tenía mucha sabiduría de mandarme a la escuela dominical e inscribirme en algunas clases para los nuevos, preparación. ¿Cuánto tiempo pasó entre la conversión de Saulo y Hechos capítulo 13 cuando fue enviado? ¿1 año? 5 años? ¿O más de 10 años? 14 años, creo. Sí. Más o menos. Entre 13 y 14 años. Pablo lo dice en Gálatas, que él fue a Jerusalén después de 3 años. Primero se convierta, predica unos días y Dios le manda a Arabia. Gran parte de 3 años estaba en Arabia y él vuelve a Damasco y predica el evangelio después de 3 años de estar en el desierto. Muy apasionado, pero la persecución tanto de los religiosos como del gobierno civil lo tenían que colgar con una canasta para escapar la ciudad de Damasco. Vuelve a Jerusalén, tiene 3 años de ser cristiano, pero está en el desierto y había predicado un poquito en Damasco. Poco tiempo, no un poquito. Y en Jerusalén los apóstoles y líderes de la iglesia no lo recibieron, no creyendo que un fanático perseguidor podría convertirse. Y Bernabé le lleva con los apóstoles y se hace aval. Lo aceptan a Saulo. Pablo está ahí como 15 días. Y hay otra vez tanto persecución de los judíos por Saulo de que los apóstoles lo mandan a Cesarea. Le llevan a Cesarea, que es costa. Lo ponen en un barco. Me imagino que le pagaron su pasaje y lo mandan otra vez a lo que es Turquía el día de hoy, a Tarso,
su pueblo natal y estaba en Tarso 8 o 9 años. Dios estaba preparando un misionero. Yo no digo que para mandar a un joven para empezar una iglesia o para empezar una misión necesita 8 o 9 años, pero sí hay un tiempo que Dios quiere preparar. Entre más grande el edificio, más profundos son los cimientos, sobre todo aquí en la Ciudad de México, donde a cada rato estamos sacudiéndonos y temblando por los terremotos. Es parte de nuestra vida. Nada más no esperamos los grandes. Entonces hay que estar preparados. También otras cosas en las misiones. Mire el versículo, capítulo 13, versículo 1. Mire este equipo de liderazgo. Bernabé era un ciprense, pero era judío, pero no era judío de Jerusalén. Simón, que se llama Níger, que se llama negro, o que puede ser esa región de África, pero definitivamente africano. Lucio de Cirene. Cirene también es África, pero África de los árabes, Libia. Búscalo en el mapa, el norte de África. Y Manaín, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Si Manaén se había criado con Herodes el rey, era pobre o tenía posibilidades económicas. Fue a la escuela, decimos en México esto. Venía de otro trasfondo totalmente diferente que Simón y Lucio, y ahí está Saulo Pablo, el judío loco de Tarso de Cilicia. Y ahí está. Y aquí Dios aparta 2 de los 5 miembros del liderazgo. Nosotros lo hemos hecho, hermanos, aquí en la iglesia. A veces miro alrededor para alguien que predique cierto domingo y todos los jóvenes evangelistas y mejores predicadores les hemos mandado a empezar iglesias. Duele. Para el pastor principal de la iglesia local, duele, pero es la voluntad de Dios. Un hermano peruano que se convirtió exactamente conmigo porque era el cantante de los Pasteles Verdes, un grupo que en los años 80 jalaba, romántico. Tenía más éxito en México, compró una casa en la zona de la gente muy rica y en su adicción a la cocaína nos buscó, se convirtió y llegó a ayudarme mucho por su habilidad administrativa, porque él dijo, empezamos los Pasteles Verdes no para cantar, no para ser románticos, sino para negocio, para ganar dinero. Y él era en eso, y él sintió ya, él tenía unas tiendas de teléfonos celulares, vendió sus autobuses de los Pasteles Verdes, mucho equipo, y dijo, pero todo eso yo quiero servir al Señor. Y con su esposa y 2 hijos adolescentes le mandamos tiempo completo de misioneros. Tenía a Rodrigo, un joven abogado bien convertido, de esas conversiones del materialismo, del joven alcohólico exitoso universitario, se convierte y él me dice igual, ya no quiero ser abogado. Y juntamente con su esposa Paula, ya llevan 6 años en España. A lo mejor Alfredo los conoció cuando estaba aquí o hablamos de ellos. Están en el norte de España. A Linker, en el principio lo teníamos que apoyar económicamente, pero él ya en la misión donde él está, Linker es de los Pasteles Verdes, el peruano, él entendió, la iglesia creció y nosotros mandamos misioneros. Pero cuando mandas misioneros como en Hechos 13, pues hay que pensar en economía para empezar. Pero hay otros modos. Los misioneros pueden ser bivocacionales. Los misioneros, hasta que la iglesia crezca a un punto que siempre es la meta, no siempre lo alcanzamos en el tiempo que quisiéramos alcanzamos. La verdad, la mayoría de los tiempos tarda más de lo que uno planea. Linker ya es bivocacional, tiene la habilidad de poner negocios. A Rodrigo le sigamos, tiene 6 años, es norte de España, ha sido un campo misionero difícil.
Nosotros fuimos al norte de España. Yo fui con un español convertido. Él es el que me dijo, Roberto, en las Américas y en México tienen tanto del evangelio. Y yo decía, pues no es cierto. Aquí hay miles, millones de personas que no conocen a Cristo, que son súper guadalupanos y religiosos. Y él dijo, yo te invito. Y me pagó el boleto y fuimos a España, su tierra natal. Y caminamos en Asturias, que son las provincias en el norte, y Galicia. Y caminamos y fuimos a su pueblo natal, otro pueblo donde viven parientes. En fin, vimos como 5 o 6 ciudades pequeñas y ninguno tenía una iglesia cristiana. Él quería mostrarme eso. Y él dijo, a ver, pregunta. Y preguntaba, ¿hay una iglesia cristiana? Y todos decían, pues qué tonto, mira la catedral que aquí está en el centro. Todos señalaban la iglesia católica. Y por cierto, vacía. Pero no, hay un grupo aquí que estudia la Biblia, que alaba a Dios. Y uno u otro nos señalaban testigos de Jehová, que sí, ahí están. Pero ninguna iglesia cristiana en el norte de España. Juntamos recursos, oramos, buscamos y mandamos una pareja joven sin hijos a España. Ya tienen 2 hijos nacidos en España en 6 años. Y los 2 eran de Globo. Entonces eso es como enviamos misioneros. No buscamos la jovencita que el novio le puso cuernos, como decimos en México, y no tiene otra cosa que hacer con su vida. Ah, mi hija, tú puedes ser misionera ahí en Cochabamba, porque yo sé que que ya no tienes matrimonio. Mi punto en Hechos 13 es debemos mandar la crema y la nata de la iglesia a misiones. Y Dios bendice. Podría hablar esas historias repetidas literalmente 50 veces en esos últimos 10 años. Joven predicador, si él siente el llamado, no es de decirle, ay, quédate aquí conmigo. Si tú lo envías, por fe Dios supliría. Por gracia de Dios, ya tenemos 55 iglesias, hijas de una sola iglesia. Apenas estamos empezando a estar fuera de México, España, con los hispanos en Estados Unidos. Tenemos misioneros en Medellín, Colombia. Tenemos misioneros y en Italia. Pero falta. Nosotros estamos en esos lugares porque sentimos que el llamado que tenemos nosotros, porque la iglesia aquí empezó cuando un padre católico muy popular en el catolicismo, exitoso, no era un fracaso como padre. Tenía en su parroquia bastante gente, lo que tiene un padre, tenía kermés y tenía bazar y tenía rifas y tenía dinero, lo que hacen los católicos, pero tuvo un encuentro con Jesucristo y tardó 7 años, que en esa crisis de 60 años, 60 y tantos años, y ahora ¿qué hago? Si yo dejo la religión romana, dejo mi pensión, dejo mi seguridad y dejo todo, pero después de 7 años lo hizo y Dios le bendijo. Y yo soy su sucesor, soy el segundo pastor. Entonces, como tenemos la ADN de un sacerdote católico convertido, sentimos que nuestro llamado principal es alcanzar a los católicos nominales. Por eso Italia, España, hispanos en Estados Unidos y ahora en Medellín, Colombia. No hemos enfocado en países budistas, mucha necesidad, países del Islam, porque sentimos que el enfoque nuestro es eso, y creo que es bueno que una iglesia determine dónde Dios les está llamando o a qué Dios les está llamando. Volvemos a Mateo 28. ¿Voy bien, Pastor Miguel? Está bien, gracias. Sí, hermano. Si alguien quiere detenerme, levante la mano, hágame así. Callo con gusto. Pero Mateo 28, 19, la gran comisión. Entonces, Jesucristo es rey. Él es Dios. Le adoraron. Y dice, por tanto, habiendo ido, créeme, amados míos,
checa cualquier comentario serio del lenguaje original y verás que es habiendo oído. Jesucristo suponía que ya iban a ir, que no se iban a quedar nada más en un cuarto. Y el mandamiento, hagan discípulos. ¿Qué implica ser un discípulo? Sí, obviamente hay evangelismo, pero el ganar almas, el que gana almas es sabio, el que mete la red, pero la gran comisión no es solamente ganar almas, como muchos han dicho. Había algunos teleevangelistas, y no hago grandes comentarios, que dicen, si podríamos tener 3 estaciones más de televisión, podríamos cumplir la gran comisión. No vamos a cumplir la gran comisión solamente predicando por la televisión. Hacer discípulos requiere que un discípulo se reproduce a sí mismo en otro ser humano. Dice, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, y lo hacemos bautizándolos en el nombre. A través del Evangelio de Mateo vemos la Trinidad en acción, y aquí en la fórmula para bautizar es el nombre singular del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No tengan vergüenza de predicar la Trinidad. En un tiempo que diferentes sectas y aún cristianos, el hecho, la Biblia desde Génesis al Apocalipsis nos habla que nuestro Dios, Jehová, existe el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, y no debemos tener pena de predicarlo tal como la Biblia lo marca. Dios respalda. Dios respalda. Porque parte de hacer discípulos es llamar a las personas en una koinonía, en una comunión, en el amor que ha existido antes de la creación de Adán y Eva. Ha existido. No puedes amar si no puedes dar. Y continuamente el Padre ha estado dando al Hijo, el Espíritu Santo al Padre. Y es como un círculo eterno de amarse a los unos a los otros. Como el Padre me ha amado, como yo estoy en el Padre. Así como la gran comisión es incluir a las personas en ese amor eterno que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han tenido. La Trinidad es muy importante en las misiones. Mira en Isaías 42. En cada frase estoy desviándome del tema. Eso es un texto también misionero. Isaías 42, versículo 1. ¿Alguien que quiere leer? Wow. Leo versículo 40. Por favor, 42, 1 a 4. Isaías. Isaías 42, 1 a 4. He aquí mi siervo, yo te sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en la calle. No quebrantará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Gracias, Miguel. Mira versículo 1. Dios Padre está hablando y sabemos, he aquí mi siervo. Sabemos que el siervo es Jesucristo porque Mateo toma este pasaje y dice que eso es Jesucristo. En Mateo 12, y además la parte de mi alma tiene contentamiento, es lo que la voz del Padre dijo cuando Jesús estaba en el río Jordán. Se escuchó una voz del cielo, este es mi hijo
en quien mi alma tiene, estoy complacido. Él está ahí, Mateo está citando la Septuaginta y dice, he puesto sobre él mi espíritu con E mayúscula. Aquí en el Antiguo Testamento, y hay muchos lugares, tenemos el Padre hablando, tenemos el siervo Jesucristo enviado y tenemos el papel del Espíritu Santo. ¿Sí lo ven? Aquí está la Trinidad. ¿Y dónde, hasta qué alcance es la misión del siervo ungido por el Espíritu? Mira, él traerá justicia a las naciones, no solamente a un pueblo. Dice que establezca en la tierra, las costas esperarán su ley. ¿Cuál es la palabra que se repita en versículo 1, versículo 3 y versículo 4? Tiene que ver con la gran comisión. Tiene que mirar el texto de la Biblia. Aquí está difícil si solamente tienes tu celular. Justicia, justicia, justicia. Correcto, Alfredo. Póngale un 10. No, Daniel, No, Daniel. Daniel fue. Daniel, póngale un 10 a Daniel, Alfredo, porque vi que tu micrófono se abrió. Justicia es mispat. Mispat es... Alfredo 0. Sí. No. 7.5. Justicia es mispat. Mispat no es solamente justicia jurídica como pensamos aquí en el mundo occidental. Mishpat es el orden, es shalom. Mishpat es el orden, el plan original de Dios para el ser humano. Entonces, el Padre envía a su siervo, le unge con su espíritu y su misión es traer Mishpat, el plan original, la relación, la reconciliación a las naciones. Y dice, por medio de la verdad, mi palabra es la verdad. Dice, traerá Mishpat. Y también no se cansará ni se desmayará hasta que establezca en la tierra Mishpat. Todavía la justicia o la Mishpat del Señor no ha sido establecido en toda la tierra. Entonces Jesucristo todavía desde el cielo está actuando, pero por medio de su iglesia en la gran comisión de establecer Mishpat en todas las naciones. Isaías 42, podríamos ver en el 46, también menciona la Trinidad. En Isaías 61, el Espíritu de Jehová el Señor me ha ungido porque me ha enviado Jehová. Ahí también vemos Padre, Hijo y Espíritu Santo en Isaías 61. Pero vamos a volver a Mateo capítulo 28, por favor. En Mateo 28 estábamos, ¿dónde estábamos? Mateo 28, la Trinidad. Tenemos que incluir que Jesucristo es el centro digno de adoración, es Rey con toda autoridad, nos manda para ser discípulos, nos dice bautizándolos y enseñándoles que guarden todas las cosas que los he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El hecho que Jesús está con nosotros todos los días, ¿qué quiere decir acerca de su persona? De hecho, el Evangelio de Mateo empieza con la misma frase. Mateo 1:23. Es increíble este Evangelio de Mateo, como todos los libros de la Biblia. Empieza diciendo, llamarás su nombre Emmanuel, ¿qué quiere decir? Dios con nosotros. Dios con nosotros. En medio del Evangelio, cuando por primera vez Jesucristo introduce la iglesia, capítulos 16 a 18, Él dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, de aquí en adelante, yo estaré en medio de ellos. Y aquí terminando el Evangelio, Él
da una promesa, yo estoy con ustedes todos los días. ¿Qué quiere decir eso en cuanto a la cristología? Daniel ya sacó días. Ya no tienes que hablar, Daniel. Emmanuel, Dios con nosotros. Yo estaré con ustedes. Yo estaré en medio de 2 o 3 de ustedes y yo estoy con ustedes. ¿Qué quiere decir acerca de Jesucristo resucitado? Presencia. Sí, es omnipresente. Es Dios. Pero no es interesante como el Mateo abre con Dios con nosotros y dice de Jesucristo, ya estoy con ustedes, yo soy Dios con ustedes. A ver, otra pregunta. 18, 19 y 20. ¿Cuál es la palabra que más se repite aquí? Eso es estudio inductivo de la Biblia. No hay nada mejor. Es más sencillo de lo que tú crees. A ver, los que no tienen el video puesto, porque no se peinaron. Rogelio, Olinda, Edil, Jared, Oscar, Hernán. ¿Cuál es la palabra que más se repite en los 4 versículos? 3 versículos se repite 4 veces. Obviamente depende de la forma, cambia si es plural o singular. Mira. La palabra todo. Sí, gracias, Pastor Ordóñez. Toda potestad, en español es panta, en griego es pan, como panamericanos, los juegos panamericanos. No pan de que comes, pero pan quiere decir todo, inclusivo. Toda potestad, todas las naciones, todas las cosas. Y todos los días Él estará con nosotros. ¿Qué más queremos? Toda autoridad a todas las naciones, todas las cosas que Él nos ha enseñado, que aún después de 40 años de seguir a Jesucristo, apenas estamos chapoteando en la alberca, en las aguas pocas profundas. Y la promesa que Él estará en la gran comisión, tanto con la persona como con la iglesia que participa en misiones, Él estará con nosotros todos los días. ¿Qué más queremos? Es una garantía. Es una garantía. Amados, comentarios, preguntas. Perdón la brevedad del tiempo. Sí. Me agarraron en un sábado que tenemos el colegio bíblico y también es por Zoom. Tengo hasta 9:15, pero ya aquí son 9:02 y creo que mi esposo va a entrar. Sí. Ella tiene otro dispositivo. Ella está con nuestra hija. No está aquí conmigo. Creo que va a usar la laptop de mi hijo. Preguntas, dudas, comentarios. Pastor Miguel, te lo entrego. Les bendigo por su anhelo y su deseo de participar en el corazón de nuestro Dios. Espero que es de ánimo. Son algunas cositas que he aprendido. Nosotros fuimos enviados por una agencia misionera después de ser maestro de la escuela dominical por 2 años. El pastor me dijo, empezamos un café en el norte de México y tenía una familia misionera de la misma denominación bautista, pero de otra iglesia, y me mandó a apoyarles. Estuve 1 año y medio, aprendí español
y sentí la necesidad de capacitarme y busqué un seminario bíblico, un colegio bíblico de 3 años. Volví a Estados Unidos y estudié 3 años y en el tercer año conocí a mi esposa y teníamos una invitación de venir a la Ciudad de México, de participar en un proyecto interdenominacional de empezar iglesias. Y mi pastor me dijo, ya recién casado tienes que esperar 1 año. Y una persona anónima en la iglesia nos mandó a California 1 año a un seminario muy bueno de misiones en Pasadena. Grande experiencia. Cumplimos 1 año y 1 día de matrimonio y estuvimos en un avión llegando a la Ciudad de México. Y eso fue en el año enero 89. Y desde hace 31 años, enos aquí. En un momento teníamos que dejar esa agencia misionera porque su estrategia es que el misionero esté 3 años en el país y 1 año regresa a Estados Unidos para predicar en las iglesias. Y de veras yo sentí que no es la buena estrategia. Apenas en 3 años estás mojando los pies. Apenas estás aprendiendo la cultura. Apenas estás estableciendo relaciones. Entonces, con un acuerdo mutuo, pues no era una rotura que somos rebeldes, pero dijimos no vamos a hacer eso. Dios nos ha mandado a México, nuestros 2 hijos nacieron aquí, entonces aparte de viajes de 1 semana, 2 semanas, creo que ni 2 semanas por 31 años, aquí hemos estado. Y Dios ha respaldado tal como Él prometió. Y lo más bonito es que Jesucristo ha estado con nosotros todos los días. Amén. Yo les bendiga, amados. Amén. Miguel, Gracias. te lo entrego. Gracias, Pastor Roberto. Excelente el tiempo que Dios nos ha dado. Corto se sintió cuando pudiéramos haber tenido más, pero como dijo, lo agarramos en un sábado complicado y justamente eso hizo. La idea era tener 2 tiempos, ¿no? Porque los 2 eran 2 temas y hubiéramos querido tenerlo, pero no se pudo. Pero gracias, Pastor Roberto, por el tiempo, gracias por esta mañana, gracias, pastores, también por estar acá. Tal vez quieren decir algo y cerramos, porque también él tiene que comenzar otra clase y nosotros también tenemos que comenzar la clase de las mujeres, ¿no? Yo tengo 10 minutos, pero creo que mi esposa va a entrar ahora, ¿no? Sí. Ella me escribe. Ella está más nerviosa, no es. Ella va a dar cosas muy buenas. Ella tiene una profundidad de espiritualidad, pero no es, yo soy el predicador. Entonces, para mí no era qué les voy a dar, era qué no les voy a dar, porque hay gran comisión. Entonces, ella ya lleva 1 mes preparando. Alfredo lo sabe porque mi esposa te escribe cada tercer día y te pregunta acerca de la cultura de Bolivia. Sí. Pastor, yo quería preguntarle, Pastor Roberto, es que ya están ahí las hermanas, pero no sé si no está pudiendo ingresar y no contesta al WhatsApp. No sé si tiene cómo comunicarse con ella. Sí, yo le intentó Sí. y no entró. Yo lo voy Dígale. a mandar el link ahorita para que entre. Entonces yo salgo Otra vez. y le dejo a mi esposa. Exactamente. Pronto nos vemos. Invítame a Bolivia el año que entra. Vamos a hacer la invitación para que venga a Bolivia. Pero la tierra caliente, Hermano Roberto. hace mucho frío. No, aquí Santa Cruz es caliente, yo Yo quiero calor. Quiero poner la guayabera y la manga corta y Sí, Santa Cruz es caliente, puede hacerlo. Vamos a coordinar, pastor. Dios le bendiga. Vamos a cerrar aquí, hermano, porque también mi esposa también está esperando para ingresar. Y bueno, estamos ahí, entonces coordinamos, el pastor Alfredo coordina con el hermano Roberto para lo de las mujeres, y entonces ingresamos. Hermanos, pueden hacer que su esposa también ingresen. Es otra cuenta, por si acaso, es otra cuenta, no es la misma ya, es otra cuenta. Ahorita ya se ha compartido en los grupos. Dios le bendiga. Un placer, pastor Renan, un placer, pastor Daniel. A jóvenes, Dios le bendiga. También pastor Osvaldo, pastor hermano Félix Dalen también, Dios le bendiga. Y saludo ahí a los demás, Hernán, Dios le bendiga. Y gracias a todos entonces. Bendiciones, hermanos. Cerramos, por favor, porque también vamos a hacer la grabación de este audio.